La Biblia dice que estando persuadido de esto, que el que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Hay en nosotros una obra que tiene años. Hay procesos en nosotros de años y en ocasiones cansan. Y algunos llegamos a decir, no voy a poder con esto. Yo quiero decirte que sí vas a poder. Que no estás solo. Que el Señor prometió que estaría con nosotros todos los días. Y si es todos los días, es todos los días. Hasta en el día que no lo sentimos, hasta en el día en que no lo percibimos por causa de lo que estamos viviendo, pero el Señor está con nosotros. Y a medida que estudiábamos el fruto del Espíritu, en primer lugar, algo importante es entender que no son los frutos, es el fruto de nuestra relación con el Espíritu Santo y que se manifiesten todas esas virtudes. Y hoy quisiera hablarle de una persona, él se llama Felipe. En la Biblia se nos muestra como un evangelista que tenía una característica, que desde que lo escogieron en Hechos capítulo 6, lo escogieron porque era lleno del Espíritu. Y en medio del grupo de los jóvenes que escogieron en Hechos 6, también estaba Esteban. Esteban es un mártir, pero que también se habla en la Escritura que él estaba lleno del Espíritu y por tal razón vio los cielos abiertos y vio a Jesús sentado a la diestra del Padre. Eran momentos muy duros, de una persecución increíble que estaban viviendo todos. Tal vez hoy aquí no estamos viviendo una persecución, hay países donde el cristiano está siendo perseguido terriblemente y siendo asesinado. Hoy nuestros ámbitos de persecución tiene que ver con nuestra fe, tiene que ver con lo que estamos creyendo hoy, tiene que ver con obstáculos que tenemos para que se haga la obra de Dios en nosotros. Y si bien es cierto, es muy diferente a otros ámbitos, es tu lucha. Nadie puede juzgar tu lucha, cada quien tiene una lucha. Cada quien tiene un llamado de Dios a hacer una obra y no juzgamos la dimensión si es grande o es pequeña, sino la obediencia a ese llamado. Pero igual las luchas que todos tenemos, yo no puedo juzgar si la lucha de uno es más que la mía o la mía más que la otra. No es el tema. El tema es que todos luchemos nuestra batalla. Y en Cristo seamos más que vencedores. Esteban tenía su lucha, Felipe tenía su lucha, los otros apóstoles tenían su lucha y yo le estaba pidiendo al Señor de qué hablar hoy. Hoy vamos a orar, el mensaje va a durar como 25, 30 minutos en el nombre del Señor. Y después vamos a orar, vamos a interceder, pero juntos. Va a haber una persona aquí orando, pero lo más importante es que usted ore con nosotros. Porque este es un ámbito muy importante, la oración y la intercesión, la adoración y el estudio de la palabra y el entendimiento de ser lleno en el Espíritu está cobrando mayor urgencia. Porque usted y yo podemos ser la última generación, seamos lo que veamos la venida del Señor. Se dice que en Israel, que es el reloj profético, en la cámara de la toma de decisiones de la nación, hoy hay más judíos ortodoxos que nunca. O sea, que la construcción del templo cada vez es más real y está más cerca. ¿Por qué? Porque ya en una votación pudieran ganar solo con la votación. Es decir, que se está acercando, dígale que está a su lado, se está acercando. Cada día más está cerca que Cristo venga. Pero eso también va a hacer que los ámbitos de maldad sean más densos, que nuestras luchas sean mayores. Y por eso es que debemos de estar conectados con el Espíritu Santo y que las virtudes de esa relación se manifiesten. Ya no es solo algo lindo que leímos, sino una urgencia. Entonces yo quisiera hoy leer Hechos capítulo 8,
versículos del 26 en adelante. Y algunos puntos importantes de ver a un hombre lleno del Espíritu Santo ejercer su llamado. Dice así: Felipe y el etíope. Un ángel del Señor habló a Felipe. ¿Quién habló a Felipe? O sea que, y recuerde que estamos leyendo el libro de los Hechos. Ya se derramó el Espíritu Santo. Estamos hablando de la iglesia primitiva, está siendo perseguida. La pregunta es, ¿nosotros tenemos derecho también a que Dios envíe ángeles? Claro que sí. Es más, usted de seguro ya comió con ángeles, pero no sabía. Lo más seguro es que en su vida haya habido alguna manifestación de ángeles que no nos dimos cuenta. Y que Dios hizo algo a través de ellos, nos envió un mensaje, nos advirtió de algo, nos guardó de un accidente. Porque realmente es la dinámica espiritual. Lo que pasa es que no siempre estamos apercibidos. Llámese apercibido a un estado espiritual de atención al tiempo profético de Dios, a su voluntad, pero que también puede discernir la obra del enemigo. Es un estado de atención a las cosas espirituales, donde no hay aturdimiento, donde no hay conmoción, donde no hay confusión, porque está alineado con lo que el Espíritu Santo está hablando. Y vamos a ver a nosotros a Felipe, qué interesante la manifestación que en su relación con el Espíritu Santo nos muestra. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. ¿Qué llegó a hacer ese hombre? Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu, ahora vea, ahora el Espíritu le dice a Felipe, primero un ángel, ahora dice Espíritu con E mayúscula. Si es con E mayúscula, estamos hablando del Espíritu Santo. Qué interesante esas dos interacciones. Recuerdo al profeta Daniel, que también los ángeles llegaron a avisarle. Ahora vemos a Felipe, primero habla un ángel y ahora el Espíritu Santo le da una dirección. Y le dice, el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que él leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él le dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. Y el pasaje de las Escrituras que le leía era: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió la boca. Y en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Es la referencia a Isaías 53, lo que tiene que ver con la crucifixión y muerte de nuestro amado Jesucristo. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo la boca y comenzando desde la Escritura, le anunció el Evangelio. ¿Desde dónde le anunció el Evangelio? Desde las Escrituras, el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea.
Hay varias manifestaciones espirituales impresionantes. Primero el ángel que habla con Felipe. Luego el Espíritu Santo habla con Felipe. Luego el Espíritu Santo le vuelve a dar otra indicación. Y al final el Espíritu Santo lo arrebata. Y él aparece en otra ciudad y fue traspuesto por el Espíritu Santo. Algunos dicen que son 7 kilómetros, otros dicen que son 11 kilómetros que él fue traspuesto. Pero si usted lee los versículos arriba anteriores, ve a Felipe que está en Samaria. Recuerde que parte del llamado a predicar tiene que ver con predicar en Samaria y hasta lo último de la tierra. Felipe está en medio de un avivamiento en Samaria. A Felipe lo están siguiendo señales, milagros y prodigios. Y el evangelio está llegando ahí. Tanto que los apóstoles dicen, vamos a ir a Samaria. Vamos a ir a predicar allá porque allá la cosa se está moviendo. Porque el Espíritu Santo estaba con Felipe. Pero desde Hechos capítulo 6, una de las características de Felipe es que era lleno del Espíritu. Qué importante es que seamos llenos del Espíritu. Qué importante es que nos ocupemos por estar llenos del Espíritu, que es parte de la enseñanza que hemos venido trabajando. No puede olvidársenos ni quedársenos atrás la ocupación del día a día de estar lleno del Espíritu. Porque si a nosotros se nos queda atrás, oímos un mensaje y entonces volvimos al estado anterior. De alguna manera no se quedó algo. Lo más importante de todo esto es que nosotros crezcamos en la profundidad de nuestra relación con Dios. Si eso se logra, entonces todas las demás cosas van a ser añadidas. Porque precisamente la intención es que a través de conocer a Dios, a través de conocer al Espíritu Santo, nosotros podamos manifestar esas virtudes. Ahora nosotros vemos a un Felipe que se está moviendo en esa unción, que se está moviendo en el llamado de él y que está en un tema cotidiano, está en una ciudad, Samaria, donde está predicando el evangelio que para muchos es nuevo. Y en ese momento Dios está respaldando la obra de la predicación de Felipe con señales, milagros y prodigios. Pero qué importante es que sea alguien que no solo cuando le escogieron en Hechos 6 estaba lleno, sino que ahora también estaba lleno del Espíritu. Porque en el día a día nuestro van a haber muchas situaciones que se van a dar que van a requerir de que nosotros nos ocupemos de la oración, que nosotros nos ocupemos de la intercesión, que nosotros nos ocupemos del ayuno, que nosotros nos ocupemos de cantar y adorar al Señor, precisamente porque esta es la parte donde tú y yo somos fortalecidos para poder hacer la obra que Dios nos está pidiendo en este tiempo. Y yo les decía, cada vez es más difícil, cada vez más duro. Si antes se luchaban con una corriente doctrinal falsa, hoy se luchan con cienes. Por eso necesitamos que el Espíritu nos hable, que el Espíritu nos enseñe. Es más, que el Espíritu nos saque del error. Entonces nosotros vemos a un joven que está en medio de una persecución. Pablo se va a convertir en el próximo capítulo. Todavía no se ha convertido, él anda detrás de ellos, anda echando preso a la gente, los anda sacando de la sinagoga a todos los convertidos. Acaba de morir Esteban y en medio de todo ese escenario de persecución difícil, Felipe está haciendo la obra del Señor y está predicando el evangelio y Dios lo está respaldando. Pero clave es la característica que está lleno del Espíritu. Si nosotros estamos llenos del Espíritu, vamos a estar entendidos de lo que Dios quiere hacer con tu familia, con tu ministerio, con tu trabajo, con tu asignación. Vas a entender. Y estar entendido solo puede ser un fruto de nuestra relación con Dios. Lo único que Dios quiere es que tengamos entendimiento. Porque si nosotros tenemos entendimiento, vamos a poder discernir los tiempos que estamos viviendo hoy. Hay muchas decisiones que tomar de corto y de largo plazo con tus hijos. Hay personas que se están jugando. Hoy recibí una llamada de un amigo que tenía 20 años de no ir ni ver. Y me dice, estoy en los Estados Unidos. Un hombre muy capaz, muy inteligente.
Está trabajando en una panadería en los Estados Unidos porque necesitaba el dinero y se fue. Y yo pienso, cuando yo le estaba diciendo, yo estoy en una iglesia, me volví pastor. ¿Cómo? Asustado. Y estoy bien. No has tenido, yo me vine a Estados Unidos mojado. Un hombre que en cuanto a inteligencia humana, muy capaz. Entonces pienso yo, ¿cuánto Dios me ha guardado de tomar malas decisiones? ¿Cuántas veces a través de un servicio vino una palabra que partió mi corazón y dijo, tengo que meditar en esto? ¿O fue el Espíritu Santo que te redarguyó de tal forma que saliste diciendo, no voy a hacer lo que estaba pensando? ¿O que en un momento veniste tan desesperado y de pronto el Señor te dijo, quieto, Moreno, tranquilo? Y a través de una meditación, una oración, una palabra, tocó tu corazón y dijiste, voy a estar quieto. Todos necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe. Entonces, Felipe es un joven entendido en esto. ¿Por qué digo entendido en esto? Por los frutos que lo siguen. Por la manifestación de Dios cuando Él ministra. Por la conexión tan fina que de pronto un ángel y de pronto el Espíritu Santo. ¿Cuántos quisieran que un ángel antes de montarse al carro le diga, mira, quiero conversar con vos, no vaya mañana al trabajo, vas a ir a hacer tal obra? ¿Cuántos quisieran que un ángel se le apareciera así? ¿Ah? ¿De verdad? ¿Cuántos quisieran? Pídenselo al Señor. Solo que el Señor no permita que nos volvamos locos cuando nos salga un ángel. Pero cuando uno lee esto pareciera así como película, esto es realidad. Esta es la iglesia más poderosa, la iglesia primitiva. Y estamos hablando del libro de los Hechos del Espíritu Santo, donde en cada capítulo del libro de los Hechos hay un sello del Espíritu Santo con una manifestación. Nosotros necesitamos caminar así. ¿Qué nos impide? No nos impide nada. Nos impide el hambre que tengamos del Espíritu. Nos impide la búsqueda. Hoy estaba diciendo yo, ¿cuánto nos falta orar? Yo te digo, yo un día oí orar al papá del pastor Josué Quesada. Un día lo oí orar en un culto y yo oía como un retumbo. ¿Qué será eso? Pero yo estaba oyendo algo en el Espíritu y el Señor me llevó hasta donde él estaba arrodillado al fondo. Estaba intercediendo. Ese hombre pesaba en oración. Y entonces yo después le pregunté, le digo, mire, ¿cómo ha hecho usted para llegar ahí? Entonces se levantó el pantalón y tenía unos callos en la rodilla que parecían rodilleras. Esto se hace con oración. Y dije yo, qué largo que estoy. Mire, estamos tan cerca como la voluntad que tiene de orar y de interceder. Así de cerca. Como disponernos. Yo no te digo en la madrugada, en la noche pues. A mí me cuesta la madrugada. Me enfermo cuando me levanto a las 4. Sí, me da. Pero ¿por qué me duermo a la 1? Entonces 3 horas me golpea. Pero hermano, si podés orar un buen tiempo al mediodía, ore al mediodía. El asunto es que nos ocupemos de llenarnos del Espíritu. Amén. Denle un aplauso al Señor. Entonces el primer punto es ocupémonos por ser llenos del Espíritu. Eso es una ocupación donde nosotros conscientemente buscamos con ardor al Espíritu Santo para que nos llene. Lo segundo tiene que ver con obedecer.
Si ya tengo una conexión con el Espíritu Santo y Él me está hablando, lo segundo es obedecer. Felipe está haciendo la obra y ahora el Espíritu Santo le cambia la dirección y le dice, quiero que vayas al desierto. Hay muchas direcciones que el Espíritu Santo que te va a dar que parecen ilógicas, pero lo que Él te está diciendo tendrá fruto. Amén. Por ejemplo, hay gente que pudiera estar diciendo, mi oportunidad está en los Estados Unidos. Y el Espíritu Santo decir, no está, espera aquí, que aquí te voy a bendecir. Si usted usa la lógica, Estados Unidos es un país que tiene mayor desarrollo económico que muchos países en el mundo. Y supuestamente hay muchas oportunidades. Pero de eso no está limitado el Señor. El Señor te puede bendecir aquí. El Señor te puede prosperar aquí. El Señor te puede levantar aquí. El asunto es si lo consultamos. Y una de las cosas que vemos en Felipe es una obediencia al instante. No le digo, Espíritu Santo, pero mira, estamos aquí ganando almas para Cristo. Hay señales y prodigios. Él no se apega a la obra que está viendo. ¿Por qué? Porque lo principal para él es obedecer al Espíritu Santo. Y ahora de una ciudad que se está conmoviendo, donde se están convirtiendo, donde hay gente sanándose, de pronto el Señor le dice que vaya a un camino desierto. ¿Cuánto estaríamos dispuestos a cambiar lo que nosotros pensamos por lo que dice el Espíritu Santo? Y este es uno de los paradigmas más fuertes a romper. Porque nosotros tenemos planes, pero los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Y los planes de Dios son perfectos. Por eso, a medida que vamos avanzando en la fe, debemos de ser más obedientes a lo que Dios muestra. Y las Escrituras son inspiración del Espíritu Santo. Y el Señor a través de las Escrituras nos da consejos, nos da alineamiento, nos da una estructura de vida a través de diseños bíblicos que son del cielo para que nosotros seamos bendecidos. Amén. Entonces, en el versículo 27 dice, entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace. Esta persona, hay algunos comentarios bíblicos que dicen que había un grupo de gente adoradora en esta región que resultaron de aquella esposa que tuvo Salomón, que llegó el evangelio por ahí. Por eso es que cuando dice que venía para adorar, habían personas que habían sido impactados por esto y habían desarrollado un ambiente de adoración, pero que le faltaba continuidad, le faltaba ejercicio, le faltaba instrucción. Pero ya había una obra del Espíritu Santo en sus vidas. Porque esta persona venía nada más y nada menos que con la palabra del Señor. Y también los escritores dicen que era carísimo, si no eras hebreo, obtener los papiros de la palabra. En primer lugar, no era cualquiera. Y en segundo lugar, eran carísimos. Él tiene acceso por el lugar que ocupa. Tiene un lugar de alta jerarquía. Tiene una posición de confianza. Y él tiene un lugar donde pudiera bendecir a muchas personas. Que viene el segundo punto. Dios te va a mostrar personas que Él quiere impactar, que muchas veces a ti te pudiera dar pena acercarte a ellos, que le tienes tanto respeto que te cuesta darle tu testimonio o evangelizarlos. Hay personas que no van a venir al Señor si tú no les hablas. Hay amigos que necesitan la palabra del Señor y eres tú el enviado a ellos. Qué interesante es, porque yo investigué sobre este individuo etíope, no vuelve a salir en la Biblia, porque pareciera que se va a convertir
y de pronto lo vamos a ver haciendo una gran obra donde muchas personas fueron afectadas por esa conversión, pero fíjese que no es así. Y entonces yo rescato un entendimiento. Uno es importante para el Señor. No importa quién sea, es importante para el Señor. Y muchas veces nosotros no le damos la importancia a ese uno. Porque qué impresionante es que lo saca de Samaria para ir a buscarlo a él. Donde hay mucha gente que convirtiéndose, pero si usted sigue leyendo se da cuenta que ya los apóstoles, valga la redundancia, se dieron cuenta que en Samaria está el movimiento y están siendo enviados para respaldar a Felipe. Y el Espíritu Santo lo movió para ese lugar. Diga conmigo, Dios todo lo tiene armado. O sea, ahí no hay un tema de ineficiencia. Dios tiene todo armado. Saca a Felipe, pero envía a los otros apóstoles para que eso no se apague, para que siga el avivamiento. Ahora le dice, quiero que vayas ahí. Él obedece y viene esta persona ya con una obra del Señor. Y este es otro punto que te quiero decir. Hay personas que Dios quiere que tú afectes, que Él ya las trabajó. Y solo que tú decidas hablar con ellos, suave van a salir. Amén. Yo me acuerdo una vez que fui a hablar con una persona que era más duro que yo. Y el Señor me pone que vaya a hablar con él. Lo fue a ver a su casa. Y yo voy armado. No sé cuántos versículos, bien orado, ayunado y todo. Y voy a hablar con él y digo, una, dos, o se pone a reír o me corre. Pero como ya me han corrido, digo yo, pues no va a ser nuevo. Y me voy a hablar con él. Le decíamos de cariño, chun chun. Y le digo, chun chun, vengo a hablarte algo importante. Vengo con toda la vuelta yo. Quiero hablarte de una persona que te ama. Sí, ya sé, es Jesús, me dice. Sí, pero él tiene un plan. Sí, yo sé que él tiene un plan conmigo. Él ya habló conmigo. Y quiere que me congregue en la iglesia y quiere que vaya con vos a la iglesia. Y yo me quedé, no hice nada. Igual con este hombre. Él ya venía con el papiro en la mano, ya venía leyendo. Lo que pasa es que no entendía que leía. Lo que necesitaba era un emisario del cielo que pudiera darle continuidad a lo que el Espíritu Santo ya estaba haciendo. Y yo quiero decirte en esta noche que tú eres un emisario del cielo. Y que hay personas que necesitan que tú le des continuidad a la obra que el Espíritu Santo está haciendo en esta temporada. Y usted es la herramienta. El lazo de amor es usted. Por eso cuando vimos los Círculos Unidos el domingo estábamos dándole gracias a Dios por todo lo que pasó. ¿Cuántos vinieron el domingo? Fue un momento lindo. Pero tiene que ver con el trabajo que hicieron los líderes de círculo, tiene que ver con el trabajo que hicieron los grupos de apoyo, tiene que ver con ese corazón evangelista, tiene que ver con la llamada telefónica, tiene que ver con todo un movimiento espiritual que a Dios le agrada. Y esa persona, ese día aquí se convirtieron 78. En Lindavista se convirtieron 67, creo. En el norte no me acuerdo cuántos fueron, en el Azul no me acuerdo, pero fue un día de conversión masiva para la honra y la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque Dios quiere que ninguno se pierda. Que todos procedan al arrepentimiento, pero hay necesidad de personas que asuman como Felipe. Que le oigan al Espíritu Santo y que estén dispuestos a cambiar de planes cuando el Espíritu Santo habla. Que estén dispuestos a dejar de hacer lo que ellos están acostumbrados a hacer culturalmente y hacer lo que el Espíritu Santo le está hablando. Este hombre era importante. Este hombre podía afectar a muchas personas. No vemos en la Escritura ese dato, pero evidentemente estaba sobre muchas personas porque era uno de los principales de su país. Era un hombre de confianza de alto nivel y su testimonio y su autoridad podía afectar a muchas personas. Ahora,
según la historia, dice que había un grupo de adoradores. Quiere decir que ese hombre, cuando llegara, en primer lugar, llegaba salvo, porque había recibido, y en segundo lugar, llegaba bautizado también. Había dado una continuidad a la obra del Señor a través de Felipe. No sabemos qué hizo en su territorio, en su país, pero sí sabemos que Dios hace todas las cosas con propósito. Amén. Denle un aplauso al Señor. Van a haber muchos momentos en que nosotros vamos a sentir que no podemos hacer la obra. Y la verdad es que nosotros no podemos. Pero el Espíritu Santo nos va a dar la fuerza. Entonces, cuando yo estaba preparando la reflexión, pensaba en lo siguiente: el estilo de vida que nosotros escojamos va a marcar nuestro futuro. Si mi vida se inclina a las obras de la carne, voy a ser infructífero. Voy a ser alguien que de alguna manera no voy a poder conocer el gozo del Señor. Y cuando no conozco el gozo del Señor, tristemente puedo caer en una prisión de amargura. Y la amargura me encamina a la maldad, y la maldad a la muerte. Mi estilo de vida en los próximos años va a marcar los frutos para mi generación. Si yo escojo ocuparme de las cosas del Espíritu, voy a cosechar del Espíritu. Y por ende mi generación también. Yo le voy a decir algo: no es sencillo luchar con nuestra generación que está emergiendo. Necesita de padres y madres ungidos por el Espíritu Santo con una dirección de la sabiduría que no es de los hombres, para poder mostrarle un camino diferente. Hoy más que nunca los padres tienen que imponer las manos sobre sus hijos. Hoy más que nunca, antes de dormir, hay que tener conversaciones profundas con sus hijos, porque usted no sabe lo que depara el futuro. Y es un hombre o una mujer que está llena del Espíritu Santo, que tiene semillas de Dios para poder plantar en sus corazones. El primer evangelismo se hace en la casa. Tal vez el Señor no te diga: quiero que te vayas al Parque Luis Alfonso y vas a esperar a la orilla del semáforo, va a pasar ahí un hombre en un carro a toda velocidad y se va a parar y te vas a montar. Tal vez nunca te diga eso el Señor. Pero el primer lugar donde predicar es en nuestra casa. El primer lugar donde evangelizar es en nuestra casa. El primer lugar donde debemos de enseñarle a que se bauticen es en nuestra casa. Muchos de nosotros podemos estar enfocados en cosas lejos de nuestra casa, y el Señor quiere que nos enfoquemos primero en la casa. Nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestra familia. Ya voy cerrando para que oremos. Nos están necesitando en este tiempo. Y la pregunta es: ¿estoy asumiendo lo que Dios quiere que haga hoy? ¿Estoy como Felipe, lleno del Espíritu, apasionado, haciendo la obra del Señor en mi casa, en mi familia, en mi trabajo? De alguna manera estoy poniéndole atención a lo que el Espíritu Santo me está hablando hoy, y es posible que el Señor te esté repitiendo la misma palabra una y otra vez y no hemos hecho caso. Y yo le estoy diciendo al Señor: Padre, yo necesito salir de donde estoy, y el Señor ya te mostró el lugar y tú no has puesto atención. Una de las oraciones que debemos de tener es: Señor, haznos sensible a tu palabra. Espíritu Santo, que podamos ver y oír. Es impresionante ver a jóvenes hoy de 30 años con un manejo de la Escritura impresionante.
¿Cuándo empezaron esos hombres? Tienen que haber empezado niños. Tienen que haber sido tocados desde niños y metidos en la palabra en una dimensión profunda, que son los que están predicando de los últimos tiempos ahorita con una autoridad impresionante. Pero ¿cuál es la respuesta? Están llenos del Espíritu. Todos tenemos un llamado a ser llenos del Espíritu, pero sobre todas las cosas a ocuparnos. Tal vez no te llamas Felipe, pero así como Felipe, Dios te va a respaldar en la obra que te ha mandado a hacer. Porque son los tiempos que estamos viviendo. O sea, no estamos hablando del Antiguo Testamento, ni estamos hablando del profeta Elías, ni de Eliseo. Estamos hablando de un hombre lleno del Espíritu Santo. Como tú o como yo. Por eso en esta temporada necesitamos acercarnos con mucho entendimiento a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Póngase de pie en esta noche, por favor.